programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila. El editorial de hoy lo titulé Lo que fue no volverá a ser igual. Vivimos una distopía y aunque dicho así parece un oxímoron, es la realidad cruda que nos toca. Distopía. Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Eso es lo que vivimos hoy. Y es una contradicción, porque lo estamos viviendo algo que supuestamente es ficticio de una sociedad futura. Oxímoron, combinación de una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Vivimos una distopía. Las transformaciones se suceden a lo largo del tiempo, en forma inexorable. Pero el hecho bisagra de la pandemia de COVID, creo que aceleró los cambios de una forma vertiginosa y a modo de tsunami va dejando todo lo anterior sepultado. El mundo y las sociedades han sido formateadas con una impronta hegemónica insensible, despiadada, sin pedido de consenso o autorización. Pasamos a vivir sometidos a un poder de mega ricos, deshumanizados, como si de Silicon Valley hubieran surgido unos Frankenstein con poderes supranacionales, pero basados en un poder digital como lo es su riqueza, que se basa en cotizaciones de expectativas de mercado que les da a sus productos, no a una producción, algún tangible o un servicio logístico. No hacen nada de eso. Es una especulación financiera
la revalorización de su patrimonio. Se refiere a una valoración de expectativas, a esas cotizaciones de mercado, las comercia incrementando el valor accionario y por tanto el patrimonial. Estos muñecos llegan así a tener más patrimonio que los propios países y por tanto intentan someterlos a su voluntad. Les molestan las regulaciones que tienen los estados para su protección. Afirman que las democracias atentan contra la libertad. Y hoy han logrado degradar las democracias hasta el punto que los candidatos son financiados por ellos, sometiéndolos a sus objetivos. Vamos a ir con el video 1, donde habla de una sociedad secreta de Peter Thiel que salió por filtración, un artículo de Thomas Trappé. ¿De club selecto? Algo así. La palabra conspiración tiene mala fama. A mí me gusta hablar de planes. A veces salen, a veces no, pero sin duda no ocurren a la luz del día. Hay una frase, Manu, que me leo un amigo que dice: si crees en todas las conspiraciones, efectivamente sos un conspiranoico. Si no crees en ninguna, sos un gil. Y es que se filtró en las últimas horas la sociedad secreta de Peter Thiel. Su nombre es Dialog y es un exclusivo club que reúne a una élite mundial. Ahí estamos viendo imágenes y les voy a adelantar algo. Hay 2 argentinos invitados. Hay 2 argentinos que forman parte de este club. Es un programa de retiro que incluye desde mesas redondas sobre la creación de sectas, partidos políticos, hasta cómo prepararse para una posible tercera guerra mundial. Se filtraron incluso los paneles. Y también, es curioso, incluye una app de citas. Una especie de endogamia extrema entre multimillonarios, en donde también puede surgir, ¿por qué no?, el amor entre ellos. Wired es la empresa, en realidad mejor dicho, la revista que filtra esta información, y hay un conjunto de documentos internos que dan lugar a esta idea, a esta noticia, donde personas influyentes de la política, la finanza, el sector tecnológico de Estados Unidos se juntan, ¿ok? Es un cable que vulnera de alguna manera Maya Arson Crime, una hacktivista. No sé si tenemos alguna imagen de ella, porque tengo entendido que es no binaria. Logra llegar a esta información, logra hackear algo de la base de datos, y lo que era un club secreto deja de serlo. Al menos se filtran 222 de sus miembros, de sus futuros participantes. A mediados de agosto, a principios de agosto, habrá una reunión en Dublín. Y bueno, es en parte gracias al trabajo de Maya, que bueno, recibe la información, interviene y es conocida también en el mundo del Internet por haber filtrado muchas de estas información. Bueno, Dialog, como se lo conoce al grupo, es una organización privada a la que solo se puede entrar por invitación. Peter Thiel la cofundó en 2006 junto a Auren Hoffman. Vamos a hablar de él después. Y es curioso también cómo los hombres que construyen la maquinaria de visibilidad total, que tienen acceso a nuestros datos, incluso a nuestras conversaciones públicas y privadas, organizan el secreto, se organizan en secreto. Son propietarios del secreto ajeno, pero son muy recelosos de sus propios secretos. Tratan de pasar desapercibido. Insisto con esta idea que es una filtración esto, ¿no? Se sabía de la actividad del grupo, pero no se sabía miembros, no se sabían temarios, no se sabía casi nada. En el documento filtrado aparecen 222 personas con estatus de afiliación y de asistente, ¿no? Puede ser miembro activo y puede ser invitado. El evento está programado para llevarse a cabo del 12 al 16 de agosto en Dublín, Irlanda. ¿Y qué se muestra con esta filtración para mí? ¿Cuál es mi lectura? Bueno, los documentos revelan una extraordinaria convergencia del poder.
personas de los dos lados del mostrador, ¿no? Sector privado y el Estado. Gente que ofrece servicio y gente que los compra o que tiene a cargo poderosas agencias estatales. Veamos un poco los rostros de algunos de sus invitados. Estamos hablando que de un lado está exactamente Scott Bessent, ya familiar para la mayoría de los argentinos. Sí, claro. Gran parte de nuestro futuro. Parte de la cultura pop de este país. Sí, te diría que sí. El tío Scotty. Exactamente. El tío Scotty nos ha dado una mano, en realidad, al gobierno nacional, secretario del Tesoro de Estados Unidos. También está Ted Cruz, que preside la Comisión del Senado, que de alguna manera controla la Comisión Federal de Comercio, ¿no? Básicamente el organismo que se supone debe vigilar, entre otras cosas, el negocio de los datos. Cory Booker, demócrata, un poco también para entender que cuando hablamos de los dos lados del mostrador, también de los dos lados de la brecha política en Estados Unidos, muchas veces parece que hay mucha distancia entre un polo y el otro, y en realidad es solo un paso. Y está incluso el general Grinkenwich, que es el comandante supremo de la OTAN en Europa, ¿no? Dentro de esta lista de los nombres. Él le va a estar a cargo de un panel que se llama Tecnologías del Campo de Batalla. Del otro lado, bueno, lo adelantamos, Auren Hoffman es el cofundador de este foro, de esta especie de club secreto, y veamos un poco su imagen. Hizo su fortuna con SafeGrave, que es una empresa que recoge la ubicación de teléfonos y vende ese rastro, ¿no? A dónde fuiste, cuánto te quedaste, a dónde seguiste. Antes había fundado otra empresa, LiveRamp, que hace algo parecido con tu identidad. Básicamente cruzas tus datos hasta que determina quién sos detrás de la pantalla o detrás de tu avatar. O sea, que el hombre que organiza el club secreto se ganó la vida desarmando el secreto de los demás. Bueno, hay gente de Palantir que, como hemos dicho, provee servicio de vigilancia al Pentágono y al ICE, o sea, a la Agencia de Inteligencia y a la Oficina de Inmigración. Muchos miembros de la PayPal Mafia, hemos hablado en alguna otra columna sobre ellos. Aprovecho a decirles que los leemos en la caja de comentarios. Está el ex CEO de Google, Eric Schmidt, el presidente de OpenAI, Greg Brookman, en fin, múltiples asistentes. Pero básicamente Dialog sienta en la misma mesa al que regula y al regulado, al que compra y al que vende. Dentro de la sociedad secreta, vamos a decirlo así, o este club selecto, para quitarle sensacionalismo, todos se sientan en la misma mesa. Bueno, ¿de qué hablan estos tipos? O sea, ¿por qué secreto? ¿Por qué tanto misterio? Bueno, las mismas revelaciones detallan un programa de sesiones con temáticas como ¿el dinero compra la felicidad? Curioso, ¿no? Que los multimillonarios se pregunten eso. Recuperemos la energía nuclear, ¿ok? Hay mucho hincapié en cuál va a ser la energía del futuro. Navegando por la Tercera Guerra Mundial. Ya no como hipótesis, sino como realidad efectiva. Tecnología del campo de batalla, que mencionamos, y esta es curiosa, ¿cómo va tu vida sexual? ¿Okay? Hay como mucha preocupación, si se quiere, con la reproducción. Hay otra charla interesante, por ejemplo, como cómo crear una secta. Y esto me interesó mucho porque el fundador del sitio web cristiano, Steve Gatena, no sé si conocen Pray.com, va a hacer justamente un panel sobre cómo crear un partido. Ahí tenemos Pray.com. Es muy curioso, ¿no? Estamos hablando de una app de oración cristiana, se lanza en el 2017 y llega a ser una app de lifestyle, de estilo de vida, que más factura en la tienda de Apple. Es un producto de Silicon Valley, financiado por capital de riesgo, o sea, es una especie como de fe envasada, ¿no? Con la misma lógica que las startups, métrica, suscripción, contenido a escala. Muy interesante. Y tiene una pata política nítida esta página, porque uno de los inversores fue la familia de Charlie Kirk. Okay, de hecho, organizan en 2026 una campaña llamada America Prays for the White House. Esto ¿no? vemos en pantalla, ¿no? Exactamente. America Prays. Marketing del fin del mundo, control poblacional, la cosa sana. Les dije una cosa, hay dos argentinos. ¿Quién se imagina? No es Rosendo Grobo. ¿Tomás no Trapé? Está. Tampoco es Tomás Trapé, tampoco es Manu Joven. No está en esta mesa, no trabaja en Infobae. ¿Tecnológica? Tecnológica. Galperín. Galperín está.
Galperín es uno de ellos. No hace falta que le cuente quién es Marcos Galperín, pero sí les quiero hablar del segundo argentino dentro de esta lista de 222 invitados del club secreto de Peter Thiel, que es Wenceslao Casares. ¿Ok? Lo tenemos ahí. Una persona que no es muy conocida. Y sin embargo, lo que siguen un poco el lore de la vida y obra de Maslatón, sabrán el caso de Patagon, que es el juicio millonario que le debe Carlos varios de sus millones. Bueno, Casares es un emprendedor tecnológico, vamos a decirlo así. Es un Silicon Valley Boy, un argentino, pero Silicon Valley Boy. Wenceslao, vamos a decirlo así. Wenceslao es un emprendedor tecnológico nacido en 1974 de una familia de estancieros ovejeros de la Patagonia y montó el primer proveedor de Internet del país, Manu. ¿Ok? Internet Argentina, en 1994. Y después, obviamente, Patagon, que fue esta fintech estrella en la era de la burbuja.com, que le vendió al Banco Santander en unos 750 millones de dólares alrededor del año 2000. Más tarde fundó Guanaco Games, por ejemplo, Banco Lemon o la Lemon Wallet, muchos la conocerán, y sobre todo Xapo, vamos a decirlo así, Xapo. ¿Ok? Que es la bóveda de Bitcoin más grande del mundo, ¿no? Con X, ¿no? Exactamente, que guarda llaves privadas. Hablando del caso de Adorni, no es el único experto que había por aquellos años en tema Bitcoin, y los guarda en búnkeres subterráneos, ¿no? En 2019 vende el negocio de custodia a Coinbase, lo vende también en miles de millones de dólares. Estuvo en el directorio de PayPal. O sea, una historia muy interesante. Alguien tendría que hacer algún documental, o por qué no, llegar y entrevistarlo para Infobae algún día de estos. En el mundo cripto lo llaman el paciente cero. Él es quien convence a gente, por ejemplo, como Bill Gates o Reid Hoffman, de comprar Bitcoin, ¿ok? No es el único genio Adorni. Así que este es un pantallazo apenas de esta filtración de último momento del club secreto de Peter Thiel. ¿Sabés qué estaba pensando, Tommy, cuando te escuchaba? Primero estaba contando la cantidad de S's que dijiste. ¿Mejoré? Dos más o menos, en total. Empeoré. Pero bueno... Como estamos apurados, eso me lleva a perder las S's en el camino. Sepan disculpar. No sé si alguna vez las encontraste. No las escucho. Es un problema que no las registro. Pero por fuera del chiste, estaba pensando que es un libro que ya lo traje varias veces acá, pero que me parece... Bueno, que en este momento... interesante la posición, interesante los datos. Estos muñecos son los que intentan dominar el mundo hoy. Pero tengo algunos nombres más respecto a estos invitados y participantes de esta logia secreta, de este club secreto de Peter Thiel. El general Alexus Greenwich, comandante supremo aliado de Europa de la OTAN, Scott Bessent, que ya lo nombró él, Dan Driscoll, secretario del Ejército, Hal Hoffman, jefe de gabinete interino de la Administración de Control de Drogas de la DEA, senador Ted Cruz, republicano por Texas, el senador Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, representante Jim Gimes, demócrata de Connecticut, Wes Moore, gobernador de Maryland, Jared Polis, gobernador de Colorado, Tom Liu, asesor jurídico general y jefe de gobernanza de Google DeepMind, Randy Kroesner, ex gobernador de la Reserva Federal, Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, Peter Grotter, presidente del Instituto Cato, Ryan Stuger, director ejecutivo de la Fundación Charles Koch, Roger Mierson, economista galardonado con el Premio Nobel, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, Neil Mohan, director ejecutivo de YouTube, Scotter Brown, manager musical, Edna Klein, comentarista político. Y del otro lado tenemos a Elon Musk, Eric Smith. Bueno, pero voy a leer
Acá, acompañando a los datos, tengo el capital, el patrimonio que tienen. Elon Musk acá figura con 1.300.000 millones de dólares. Eric Schmidt, 40.100 millones de dólares. Peter Thiel, 27.800 millones de dólares. Henry Kravis, 12.200 millones de dólares. Marcos Galperín, acá el argentino, 6.800 millones de dólares. Mike Cannon Brooks, 7.700. Scott Koch, 4.400. Barrich Sterlich, 3.100. Nicolás Bergruen, 2.900. John Arnold, 2.800. Joe Londale, 2.800. Y Ray Holdman, 2.700. Estos muñecos se reúnen para pensar en una tercera guerra mundial, en formar partidos políticos, en formar parejas, porque también se ocupan de eso. Esta no, pero además tenemos el avance acelerado de la inteligencia artificial, que ya se prepara para formar sociedades no integradas por humanos. Si paramos un poco la pelota, miramos la esquina de la casa, la plaza del barrio, el centro de la ciudad, nos encontramos con una humanidad desconectada, donde el individualismo lo aisló de la comunidad que lo protegía y se encuentra como un zombi. Esa es la sociedad a la que vamos. Vemos realidades en el mundo con el genocidio de Gaza, una guerra interminable en Ucrania, otra innecesaria, sin sentido en el estrecho de Hormuz, o sin el sentido de negocio, un sentido de negocio, de poder, pero donde hay vidas en juego y mucha destrucción, como un reseteo de regiones que mejor dejar cenizas y volver a crear ciudades como piensan estos megarricos desquiciados, que al parecer no tienen límites ni escrúpulos. Vamos a ver ahora una imagen de Instagram, la imagen número 2, en donde la sociedad en algún modo está reaccionando y pretenden volver a los libros. Algo salió mal en Suecia, Finlandia, Noruega, Francia, Italia y Dinamarca, ya que están regresando al uso de libros impresos. La lectura profunda y la escritura a mano debido al exceso de pantallas. Estos gobiernos lanzan una firme para frenar el uso de pantallas en el aula y recuperar el aprendizaje con libros. Un tema para reflexionar. El Mundial nos da sorpresas, como la de quedar afuera a Alemania, pero también quienes reivindican de manera ejemplar a seres humanos que fueron perseguidos por ambiciones, saqueos de un capitalismo despiadado. Vamos con el video número 3 del hincha de Congo, Lumumba Bea. Vean este personaje. Seguro viste este video en redes sociales. Y seguro te preguntás, ¿por qué un hincha de República Democrática del Congo pasa los 90 minutos de partido sin moverse? El aficionado es conocido como Lumumba Bea. Él mismo se volvió viral por presentarse en los partidos como una estatua viviente. Vestido con los colores de su bandera, pasa los 90 minutos de juego subido a un pedestal en las gradas del estadio con el brazo en alto. Su postura simula la de un monumento que honra a Patrice Lumumba, el primer ministro congolés tras la independencia del país africano de Bélgica. Los jugadores solicitaron incluirlo en la delegación oficial para el Mundial después de su protagonismo en la Copa Africana de 2025.
Bueno, aterricemos un rato en nuestro país. Y como el título editorial, Lo que fue no volverá a ser igual, vemos que todos van a contramano del nombre de nuestro programa, hasta que todo sea como lo soñamos. Los partidos políticos de los que otrora surgieron líderes como Irigoyen, Perón, Alfonsín, Néstor y Cristina, ya no existen. Ya no existen nuevos nombres que los reemplacen, ni por su estatura, ni por su confrontación contra el poder. Y de esos partidos que los promocionaron, solo quedan sus bases fundantes y doctrina. Pero de peronismo y radicalismo ya no existen. Han quedado vacíos esos partidos y la democracia devorada por la financiación de campañas. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿quién financiará al campo popular? La financiación hoy es imprescindible para ser candidato y llegar a la presidencia. Pero la financiación somete, condiciona a los dirigentes. Si no, pregúntenle a Boric en Chile, que accedió como militante de izquierda y retrocedió en chancletas con la reforma de la Constitución. Y fue un gobierno que mantuvo el status quo conservador chileno. O pregúntenle a Castillo, que cuando disgustó al poder lo limpiaron en Perú, o a Evo en Bolivia, que corrompieron a su vice hasta el punto de perseguirlo y estigmatizarlo. Hoy en el peronismo está siendo ocupado por nefastos traidores a la causa del campo popular. Tenemos los Pichetto, tenemos los Moreno, tenemos los Massa, que tendrían que decir quiénes lo financian para saber qué intereses defienden. Porque ninguno defiende al campo popular. Nada volverá a ser como era. Hipólito Yrigoyen murió el 3 de julio de 1933. Se cumplen 93 años. Juan Domingo Perón murió un 1 de julio del 74. Hoy se están cumpliendo 52 años. Pero convivimos con la estigmatización y la persecución de quienes se oponen al poder. Y se están cumpliendo 60 años del derrocamiento de Ilía. El 28 de junio de 1966, en Buenos Aires, efectivos militares al mando del general de división Julio Rodolfo Alzogaray encabezaron un golpe contra el entonces presidente constitucional de la Argentina, el radical Arturo Humberto Ilía, terminando con la última primavera del pensamiento. Arturo Ilía había ganado las elecciones presidenciales estando el peronismo proscripto. El voto en blanco había sido la segunda minoría. Por ello, él mismo se sentía un presidente ilegítimo y legalmente era así. Para remediar este vacío institucional, permitiría que en las siguientes elecciones legislativas el peronismo pudiera presentar candidatos. Su gobierno se caracterizó por la mesura y la austeridad, pero con una rectitud y firmeza en las medidas. Como una medida constante en los procesos democráticos argentinos, la sociedad rural y la unión industrial jugaron un papel desestabilizado cuando Ilía ejerció un severo control de precios, control de cambios, proteccionismo hacia las empresas de capitales nacionales y el congelamiento de los arrendamientos agropecuarios. Ambas instituciones se unieron en la acción coordinada de los institutos empresarios libres,
para presionar y coaccionar a los demás actores de la economía para hacerle frente. En diciembre de 1964, Perón hizo un intento de volver al país, pero en un acto incomprensible para un demócrata como Ilía, hizo que el avión fuera detenido en Río de Janeiro por la dictadura brasilera y puesto de regreso en otro a rumbo a España. Cuando una investigación estatal desnudó las prácticas abusivas de los laboratorios que fraguaban las fórmulas, imponían sobreprecios del 1000% sobre la estructura de costos y grababan las regalías a sus casas matrices, Ilía impuso la ley de Oñativia o la ley de medicamentos. Esto fue intolerable para el establishment que, asociado con los monopolios de prensa, empezaron a mellar su credibilidad y poder. Cuando en las elecciones legislativas el peronismo, ya legal, ganó ampliamente, los altos mandos cedieron ante la presión económica. El 28 de junio de 1966, el general de división Julio Rodolfo Alzogaray fue el jefe de la Casa Militar y el jefe de la Casa Militar, brigadier Rodolfo Pío Otero, se presentaron en el despacho del presidente y le exigieron que abandonara el poder. A cambio de ello, le garantizaron su seguridad personal. Ilía, sin inmutarse, los echó de su despacho, aduciendo que él era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el jefe de los mismos que vinieron a visitarlo. Por tanto, quedaban relevados de sus puestos. Los 3 militares se retiraron, pero regresaron con efectivos armados, amenazando la vida de todos los empleados de la Casa Rosada. Ilía no tuvo más opciones y se retiró de la Casa de Gobierno al ser escoltado a la calle, como había donado el autor oficial. Se tuvo que tomar un taxi hasta su casa. El gobierno militar designó como presidente al ideólogo del golpe, el teniente general Juan Carlos Onganía, quien abolió las libertades individuales, iniciando un capítulo nefasto de la historia argentina. Había terminado el tiempo de los sueños y llegaba el turno de las pesadillas. Fuente, efemérides históricas. Vamos a ir con un tema musical de El Indio para descomprimir un poco y seguimos.
Bueno, pero para blindar la impunidad de estos gobiernos de derecha, necesitan mantener a un poder judicial que juegue políticamente, como lo viene haciendo ya desde hace tiempo. Pero ahora el abogado Dalbón, en el video número 4, nos hace denuncias respecto de nuevas modificaciones para la elección de jueces, que nuestros gobiernos no supieron cubrir vacantes y ahora se ponen amigos o sometidos o cipayos del poder para juzgar la justicia, juzgarla a favor de este poder, marcando una doble vara de impunidad para los amigos y castigar a los que piensan diferente, y no porque cometan delitos, sino por pensar diferente. Vamos con el video número 4, en donde Dalbón denuncia la flexibilización para nombrar nuevos jueces. Estuve leyendo La Nación y también la leía Juliana Di Tulio, que el gobierno quiere flexibilizar los requisitos para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La verdad es que si los peronistas permitimos que Milei se vaya con una corte de esta naturaleza, elegida de esta manera, con las causas que tienen para nombrar 3, Libra, Andis y Adorni, yo les diría algo. Prestemos atención a estas cosas sencillas. Sencillas, ¿eh? Libra no es solamente una estafa cripto. Libra es Milei, que Milei puso el tuit. Andis no es una causa simplemente contra los discapacitados por desfinanciarlos. No, ahí están los Menem y la suizo-argentino. 3. Adorni. Adorni no es Adorni que se encontró un pendrive. Adorni es Milei. Por eso Milei lo sostiene y no lo echa, porque es cómplice y encubridor del delito que cometió Adorni. Si los peronistas, diputados y senadores, sostenemos y permitimos la flexibilización de los requisitos para que sean jueces de la Corte los que elijan Libertad Avanza, no tenemos más destino como país. Cerremos el Congreso, le damos la llave a Milei y directamente que se encargue, como hizo Mauricio Macri cuando se fue con la impunidad que se fue, teniendo toda la justicia a su favor. Vamos a repetir el mismo error que repetimos con Mauricio Macri, perdonándolos. Cuando un peronista es investigado, comete un delito, se hacen los juicios, se ponen tapas, se hace todo, hasta las condenas injustas, arbitrarias e ilegales, como la que tenemos de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, les pido por favor a los legisladores y a los diputados, que son los que tienen que actuar, porque de afuera no podemos actuar individualmente, más que ir a una plaza, más que alentar y más que estar como militante. A ustedes que tienen la posibilidad en el Senado y en diputados de que esto no suceda, no le permitamos terminar eligiendo una Corte Suprema de Justicia para la Libertad Avanza, como eligió Pepín Rodríguez Simón una Corte Suprema de Justicia para Mauricio Macri, porque vamos a cometer el mismo error y va a quedar impune Milei como quedó impune Mauricio Macri. Bueno, hablando de impunidad, prohíben a la querella presentarse en el caso Libra. Cuando hay muchos damnificados del caso en el país, y evidentemente esto marca que la justicia no existe en este país. Existe un poder judicial que impone condenas por ideología, pero de justicia no hablemos. Pero hablando de Adorni, vamos a ir con el video número 5, en donde aparecen dos perejiles hablando de lo que es el Congreso hace 2 años. Vamos al video número 5. Hoy empecé hablando con José Luis de la desilusión de la gente y por momentos me sentía que el desilusionado eras vos, ¿no? De lo que viste en el Congreso en estos 10 o 15 días. ¿Es un poco así? Sí, sí. Ahora, lo que me hace dar más ganas de dar la batalla todavía, muchas más ganas, pero sí, sí, cómo se revolean la guita diputados, políticos que viven de los impuestos de la gente, es una cosa
te diría... Ni te lo habías imaginado. Ni te lo habías imaginado. Tanto así no. La diputada de Juntos por el Cambio viajando por Disney, mientras que acá ustedes peleaban por que bienes personales no se apruebe. A ver, dos impunes, pero son ratas. Son ratas. Estos no son los... O sea, estos deben ir presos, pero no son los culpables de este gobierno. Evidentemente la impunidad los defiende, los ampara, aunque espero que en algún momento se haga justicia. Julia Estrada, incalzable legisladora que como pocas pone de relieve temas que este gobierno impone ante la ausencia de voces y la indiferencia de una población en la que muchos ciudadanos se convirtieron en idiotas. Idiotas como lo usaban los antiguos griegos, que eran personas que solo les importaba ellos mismos y que no se interesaban por la cosa pública. A esos los llamaban idiotas en la época de los griegos. Ni se interesaban por la comunidad ni por la sociedad. Pero la transición de la ciudadanía que pasa por la idiotez terminan siendo esclavos de su propio individualismo, laburando 2 o 3 trabajos y no llegar a fin de mes ni para comer. O encontrarte que te quedás sin laburo y con una familia que mantener. Pero hoy, en algunas encuestas, en algunos mobileros, sacan declaraciones de personas que sin llegar a fin de mes, con 2 laburos, todavía piensa que este gobierno los puede sacar del mal momento. Julia Estrada habla de reforma laboral o de extorsión laboral, en donde en las reformas lo que pretenden es limitar los recursos sindicales, reducir aún más el financiamiento con el tope del 2%, reforzar la negociación y suspender la ultraactividad. La presión tiene un objetivo: un sindicato desfinanciado y con una amenaza de perder la vigencia de su convenio llega a la mesa de negociación en una posición de debilidad. El resultado buscado es abrir la puerta a peores condiciones laborales y la desnaturalización de la negociación colectiva. Pero hablando de injusticias, hablando de leyes hechas para la impunidad, vamos a hablar de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada. Vamos con el video número 6 que lo explica de manera magistral. Vamos a hablar de propiedad privada. La propiedad privada, el cinturón de castidad del capitalismo. Y uno piensa, a favor, ¿cómo van a meterse con mis pertenencias? Pero no, esta ley no está pensada para el ciudadano de OJ. El gobierno la vende como una ley para dar seguridad jurídica en estas tierras tan amenazadas por estalinistas que hacen expropiaciones como Alberto Fernández con Vicentino. No es una ley para defender los derechos de una comunidad indígena que reclama tierras ancestrales o para ayudar a un pequeño productor que no tiene escritura, sino para el señor que llega en la camioneta 4x4 último modelo con el escribano, el dron y la custodia y dice, hermoso este humedal, ¿viene con gente o me lo venden desocupado? Ya desde el nombre ley de inviolabilidad de la propiedad privada hay una trampita conceptual. La propiedad privada no es un derecho absoluto. La Constitución la protege, sí, pero lo privado no está por encima de todo por más que el jabo le rece a vos mises. También hay otras cuestiones como el interés público, el ambiental, el acceso a la vivienda, los pueblos originarios, la soberanía, la planificación territorial, y lo que hace el proyecto es modificar un paquetón de leyes que protegen todo eso. La ley de expropiaciones, los desalojos, la ley de manejo del fuego, normas registrales y sobre todo mete mano en la ley de tierras rurales que pone límites a la compra de hectáreas por extranjeros, para que después no tengamos que pedir visa para ir al lago. La ley actual, sancionada en 2011, establece que el máximo de tierras rurales en manos extranjeras no puede superar el 15% del total nacional, provincial y municipal o departamental. Además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 4,5% y un mismo titular extranjero no puede superar las 1000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente en otras regiones. También hay restricciones sobre tierras con
con cuerpos de agua permanentes y sobre zonas de seguridad de frontera. El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, realizó un mapa que revela el alcance de la extranjerización de las tierras en el país y parece que hay mucho terruño que no ladra en criollo. Se estima que casi el 5% del territorio nacional, más de 13 millones de hectáreas, pertenece a firmas o individuos extranjeros. Pero además el informe contradice lo estipulado por la ley, ya que si bien ninguna provincia supera el límite del 15%, al analizar por departamentos hay 36 distritos que lo exceden y se registran casos como por ejemplo en Lácar, en Neuquén, General La Madrid en La Rioja, Molinos y San Carlos en Salta, donde la extranjerización supera el 50%. Las principales nacionalidades identificadas como propietarias de tierras argentinas son la estadounidense, la italiana y la española. Muchas de esas tierras se ubican en zonas de cordillera, lagos, ríos, bosques, áreas turísticas o estratégicas. O sea, no estamos hablando de un baldío atrás de un YPF en la ruta. Son territorios con valor hídrico, productivo, ambiental y geopolítico. Es que el mundo cambió. La tierra rural ya no es solamente soja y vacas que silban tema de Jorge Cafrune. Es agua dulce, litio, energía, minerales críticos, alimentos, biodiversidad, es reserva de valor. Y al igual que la modificación de la ley de glaciares, invoca un supuesto federalismo de ocasión para darle a las provincias el poder de autorizar, regular o vetar operaciones, pero esto no toma en cuenta que muchas veces las multinacionales tienen presupuestos y poder que superan ampliamente los de las provincias con las que tienen que negociar. Te estacionan la billetera en la puerta y la sombra ya te cubre el rancho. Difícil que les puedan imponer un límite si por chirola se compran toda la legislatura. De pronto a la hora de votar levantan los legisladores toda la mano y tienen todos Rolex. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada no solamente toca temas rurales, desalojos y expropiaciones, sino que también mete mano en la ley de manejo del fuego, que con este gobierno ya bastante se maneja solo, hasta tiene un brazo más bronceado que el otro. La norma vigente establece que cuando un terreno se incendia, el propietario no puede cambiar el destino del suelo, lotearlo ni venderlo durante 30 a 60 años, según el tipo de zona: bosques nativos, bosques implantados, áreas protegidas, humedales o áreas rurales. ¿Para qué sirve eso? Para evitar una práctica muy dañina, que es que un bosque se prenda fuego misteriosamente un martes y el jueves aparezca un render inmobiliario con pileta infinita, amenities y un nombre en inglés tipo Patagonia Burning Hills. El dictamen del proyecto, que salió de comisiones en el Senado, rechazó los cambios sobre bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años para evitar la especulación inmobiliaria, pero aceptó la parte del cambio sobre tierra rural. Elimina el plazo de 30 años de veda para venta o cambio de uso. Al decir de Shakira, los campos quemados ya no lloran, los campos facturan. En julio de 2025, Milei disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, lo apagó de un baldazo de agua y den gracias que no lo meó. Y ese mismo año se dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado al área, casi 20.000 millones de pesos. Y el proyecto de presupuesto 2026 proyecta una caída real del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de más del 70%. Los incendios los apaga la mano invisible del mercado. Volviendo al punto del comienzo, toda la estructura jurídica argentina se está acomodando para favorecer inversiones extractivas que utilizan enormes cantidades de territorio, agua y energía para proveer al conglomerado tecnológico estadounidense. Y eso no deja grandes ganancias a nuestro país. La lógica oficial es que no hay que tener miedo al capital privado extranjero porque la tierra no se la pueden llevar. Y es verdad, la tierra no se va. Lo que se va son los recursos naturales, es la renta, lo que se privatiza es el acceso, lo que se condiciona es el uso, lo que se controla es el agua, lo que se define desde afuera es qué se produce, para quién se produce y qué queda en el territorio. Eso, nos guste o no lo que hay enfrente, tiene muchas similitudes con el colonialismo. Bueno, clarito. Yo creo que esto es no regalar el país, sino abrir las puertas para que lo vengan a ocupar. Los estudios de extranjerización de la tierra están hechos por profesionales del CONICET, entre los que se encuentra Julieta Cagiano, compañera de la Marcha del Lago Escondido que tuvimos este año. Y realmente nos pone en una situación de vulnerabilidad el hecho de que legisladores estén pensando en retirar los límites para esa extranjerización. Pero en esta distopía que estamos viviendo no es solamente el tema de las tierras. El tema de los glaciares, que fue una ley votada, ilegal porque las consultas que se hicieron, los profesionales que saben del tema, recomendaban que no se votara. Sin embargo, los legisladores coaccionados o sometidos han votado
algo que va en contra del patrimonio nacional. Del patrimonio nacional y del agua, porque evidentemente la explotación de esos lugares va a dejar sin agua a muchas poblaciones. Pero hablando de agua, tenemos otro tema con el dragado del Paraná, que fue una licitación que se volvió a concesionar por 25 años, extendiéndolo a 5 años más, como ya lo había hecho en los 90 el peronista Menem. Peronista de nombre solamente, porque en su gestión no mostró nada de peronismo. Pero volviendo a la concesión del Paraná, se volvió a concesionar a Jean de Null, abriéndole la puerta, como ya dijéramos en programas anteriores, al grupo Neus, dentro de su paquete accionario, para otorgarle la concesión, con muchas irregularidades en el proceso licitatorio, pero lo más terrible es que no hay estudios de impacto ambiental que permitan el ecocidio que van a hacer de llevar de 34 pies a 44 pies el dragado del río. Decíamos en programas anteriores con el capitán Verón que ese dragado va a mover sedimentos contaminados del fondo del Paraná, contaminando napas de agua, contaminando a poblaciones, pero ese dragado no es una extracción de arena, sino que es un movimiento de arena que lo que va a hacer es taponar el Río de la Plata. Y como anécdota, dejó el capitán Verón que calcula él, en poco más de 10 años podremos ir caminando hasta Colonia, porque el río Paraná va a quedar totalmente taponado por esa arena que no va a desembocar en el mar por justamente la fuerza que tiene el mar de tapón, y va a quedar la arena en el Río de la Plata. En otro orden de cosas, tenemos la doble vara de los presos políticos que este gobierno nos va a dejar incrementado por los nuevos jueces que no sabemos qué conducta van a tener, pero que la doble vara va a continuar. Recordamos a Milagro Sala, que ya lleva más de 10 años presa, ilegalmente, porque fue presa antes de evidenciarse los delitos. O tenemos a Julio Devido, que fue preso por la planificación de la obra pública más grande que hayamos tenido en gobiernos democráticos. Un Amado Vudú, en donde nos recuperó al sector de los adultos mayores las jubilaciones de las AFJP, que era otro fraude de Carlitos Menem. Y otra, Cristina Fernández de Kirchner, presa ilegal y proscripta para las próximas elecciones. Que tengo una dualidad acá, porque evidentemente ella no tendría que estar presa. Ella tiene que estar libre porque es ilegal su juicio sin pruebas, que fue solamente por efecto del lawfare. Pero que considero que como presa no puede conducir al campo popular. Y para terminar, yo creo que tenemos
que dejar de criminalizar a la protesta. Se vienen momentos difíciles. Se vienen momentos en donde el ajuste, sobreajuste, se va a hacer ya insoportable. Y el hecho de que se criminalice la protesta va a generar mucha violencia. Por tanto, pido a los legisladores que dejen de criminalizar la protesta y acoten la violencia de las fuerzas de represión que hoy siguen reprimiendo en las marchas, siguen reprimiendo a los manifestantes por distintas causas. El otro día veía muy preocupado a los en la CONEA que se llevaban hasta la estrella culona. Evidentemente ya no tienen respeto ni siquiera por los científicos. Bueno, pero para darle un tono diferente al programa, vamos a poner un video con una convocatoria para una actividad que busca visibilizar los reclamos a través del arte, que es el artivismo, que también en el programa hemos tenido personajes de este ámbito. Así que vamos con una convocatoria a una charla, a un taller, a la Casa de Madres para las semanas próximas. Ahora lo vamos a ver en el video. Vamos con el video número 7 de artivismo. Cerca pero sin chocar. De cerca, lejos de dar besos. La choco. Cerca pero sin chocarse. Vamos, vamos, vamos. Cerca pero sin chocarse. Más cerca. Más cerca. Cerca pero sin chocarse. Más todo este salón completo. Lo recorre. Empiezo a mirar alrededor. Inicialmente los dos grupos van a tener la imagen congelada, la foto, pero yo vi que los dos grupos le dieron vida a esa foto. Los dos grupos iniciaron el movimiento. Bueno, esta fue la última charla del 26 y la próxima será el 11 de julio, el sábado a las 4 de la tarde. Bueno, y con esto terminamos el programa. Agradecemos a Radio Caput, a Juan Martín Ramos Padilla, su director, a Jorge Pardés, Tatiana Ibarra, Ignacio Sábato y hoy, en especial al flamante y nuevo operador técnico que hace que este programa salga al aire, Joaquín Beyverder. No sé si lo pronuncié bien, pero bienvenido a esta casa y evidentemente vamos a tener muchos programas por delante. Gracias, nos vemos el próximo viernes a las 15 horas y nos vamos con Charlie.